ni Boeing ni los distintos organismos nacionales e internacionales habían tomado medidas, a pesar de que el fallo reiterado había provocado 47 accidentes desde 1968 con numerosas pérdidas de vida. En el informe se cita el caso de McDonnell en Detroit, cuando en el 87 fallecieron 154 personas y el gobierno norteamericano recomendó que los pilotos comprobasen las alarmas antes de iniciar cada vuelo, pero algunas compañías no lo hicieron. Nosotros teníamos un precedente muy cercano, que fue el de Lanzarote en el año 2007, que la Comisión de Investigación sigue negando que fuera por las mismas causas. Sin embargo, la Agencia de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos ha sostenido que ese incidente lo fue por las mismas razones que produjeron el de Spanair hace un año. Se acabó la vía judicial y al final se echó la culpa a 2 pilotos que habían muerto. Se acabó la vía civil y desgraciadamente se trató como si fuera un accidente de tráfico cuando había familias, niños que se quedaron sin nada. Y hoy aquí nosotros no somos un juzgado, pero hay por lo menos el derecho de los familiares a saber en esta comisión no la verdad judicial, no la verdad económica, sino que se conozca públicamente qué es lo que pasó, si esas cosas se han corregido y si tenemos garantías de que no va a pasar en el futuro. Y después, aspectos éticos y morales. Se implementaron siempre las recomendaciones relacionadas con la seguridad después de todas estas inspecciones y informes. A ver, sobre lo que me comenta del año 2006, yo no he hecho ninguna inspección a ELICSA. No sé a qué se refiere, perdóneme. Bueno, yo adjuntaré a la comisión como documentación de investigación el documento donde está firmado por la señora Maestre en calidad, no sé de qué, porque no pone exactamente y lo documentaré. Paso a otra pregunta. Planteo lo de si se implementaron las recomendaciones, porque no se entiende muy bien que años más tarde un informe de la CIAC sea tan crítico con los procedimientos de la Dirección General de Aviación Civil y con AESA. Usted ha dicho en su intervención inicial que las medidas se han implementado. La duda que le queda a esta portavoz y que le pregunto es, ¿implementadas todas las de la Unión Europea? ¿Pero se han implementado todas las recomendaciones en base a los incidentes habidos en nuestro país, a los informes? Porque es que, desde luego, ha sido muy crítico la CIAC con los procedimientos de la Dirección General de Aviación Civil y con AESA. Le pregunto ahora varias cuestiones para poder agilizar. ¿Por qué el presupuesto de AESA sigue presentando año tras año el mayor porcentaje de los recursos destinados a externalización de los inspectores? ¿Por qué no se ha creado un cuerpo de inspectores propio? Una pregunta que tiene que ver con el futuras comparecencias. ¿Conoció usted al inspector de vuelo jubilado actualmente, don Javier Aguado del Moral? ¿Conoce usted las denuncias que ha hecho dicho inspector de vuelo sobre materia de corrupción y otros informes que ha hecho llegar a esta comisión? ¿Quién tomó la decisión política de trasladar las oficinas de AESA a finales del año 2008 a un edificio propiedad de la Fundación Mapfre? ¿Asistió usted como invitada por Mapfre Global RIC al seminario sobre seguridad y presidió la Mesa de Seguridad Aérea en 2017? ¿Es cierto que usted ha dicho que lo más seguro para que no haya accidentes es que los aviones no vuelen? Mapfre dejó tiradas a las víctimas y que precisamente el departamento que sabía que todas esas víctimas tenían una situación inadmisible con la compañía aseguradora, que nuestros responsables, que además vivieron la época del accidente, hayan tomado decisiones y hayan tenido su presencia en unas jornadas como eso, seguramente, no sé si será incompatible o no. Lo que sí le digo, que me parece una falta absoluta de sensibilidad. Y ¿qué hace falta para que España modifique su sistema de inspección y supervisión, certificación, licencia, a un modelo más seguro, implantado en los países de su entorno que han aprendido de sus tragedias aéreas? Muchas gracias, señora presidenta. Las deficiencias, las recomendaciones de la CIAC, no sé si me pregunta sobre las del accidente de que nos compete o sobre cuáles.
Lo vuelvo a repetir todo, pero le dije varios accidentes y al final le digo sobre todo, es decir, lo que es sorprendente que diga que se implante, lo que se implanta en la europea, y hay una crítica importante con respecto a la implementación de determinadas materias, y le digo por la experiencia de distintos accidentes, donde además dio la casualidad que muchos de ellos usted firmó los informes. Le voy a comentar sobre mi responsabilidad al frente de la agencia. Durante estos 10 años, efectivamente, hay recomendaciones que la Comisión de Investigación de Accidentes ha elevado a la agencia, o eran recomendaciones dirigidas a la agencia. En esas recomendaciones, durante estos 10 años, hemos recibido un total de 90 recomendaciones. De ellas, abiertas, están pendientes de respuesta 6, 22, 32. Y el resto están cerradas. Como sabe, hay accidentes y informes que están en vigor y tenemos un tiempo para implementarlas. Siempre son 90 días como máximo para contestar con la acción correctiva correspondiente que va a aplicar la agencia. Pero esa acción correctiva muchas veces requiere una normativa o requiere una acción posterior. Y por eso muchas de ellas están abiertas, pero la gran mayoría están cerradas. Eso en cuanto a recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes en estos 10 años que dirijo la agencia. En cuanto a la externalización, me pregunta una fuerte externalización. En la agencia, todas las personas que trabajamos para la seguridad. Todos los días nos dedicamos a trabajar para la seguridad. Y la Ley de Seguridad Aérea, en la disposición adicional 4ª, estableció que podíamos apoyarnos en personal técnico o especializado que nos suministrase las sociedades instrumentales, que son empresas estatales. Nosotros tenemos claro, a todos los niveles de la agencia, que si no llegamos con el personal propio y necesitamos personal especializado reclutado por estas sociedades instrumentales, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a dejar de hacer nunca es nuestra obligación, que es la supervisión de la seguridad. ¿Que hay externalización? Sí. Nos gustaría no tenerla, pero lo que no vamos a dejar de hacer es no externalizar y no hacer nuestra labor y nuestra obligación. Sobre el cuerpo de inspectores propios viene un poquito la respuesta viene un poco derivada de la anterior. Yo no sé si tiene que tener un cuerpo de inspectores o no. Lo que sí le digo es que no hay una sola materia en la que un cuerpo de inspectores tenga que trabajar. Los inspectores son inspectores de varias materias, están fragmentados. Hay inspectores de actividad y descanso de tripulaciones, hay inspectores para la formación de controladores, hay inspectores para la formación de pilotos. Cuando se habla de un cuerpo de inspectores es una posición, una formación única. Aquí es imposible que haya una formación única. Si queremos tener calidad en la inspección, tenemos que formar especialistas en cada área que supervisamos. Yo no sé si es un cuerpo de inspectores o cómo, porque ahí el poder legislativo son ustedes. Lo que necesitamos y lo que tenemos ahora mismo, y en muchos casos externamente porque la agencia no tiene capacidad de reclutar puestos de especialistas, es muchos pilotos, controladores, ingenieros, economistas, abogados, que trabajan con nosotros y que trabajamos de forma a estructuras piramidales con los funcionarios al frente, porque no dejamos nada sin hacer. En relación con el señor Javier Aguado, yo es que querría preguntarle a la presidenta de la comisión, porque son datos de una persona, no sé si puedo hablar, o por la protección de datos. He preguntado si lo conoce. Sí, trabajo en la agencia. Y si conoce usted la denuncia que ha hecho el don Javier Aguado, que nos ha hecho llegar a los miembros de esta comisión. No. Ni las denuncias de don Javier Aguado. No a esta comisión, porque es lógico que si estás a esta comisión, la compresidente no la conoce, si no se conoce. No, pero como dependía de ella, por si conoce las denuncias que hizo en el juzgado y en otras materias el señor Aguado. Se refiere a la denuncia, la portavoz se refiere
a denuncias que este señor ha hecho antes de... Yo le puedo decir lo que consta en los archivos de la agencia. Bien. Fue personal laboral del Ministerio de Fomento. Al ser personal laboral no podía realizar inspecciones, como ustedes saben. El personal laboral solo puede hacer labores auxiliares, luego no podía realizar inspecciones. Actualmente ya está jubilado, pasó varios años apartado del servicio hasta su jubilación. Sancionado con separación del servicio, presentó notable litigiosidad contra los responsables del Ministerio de Fomento y de AESA. En su calidad de personal laboral, como digo, no pudo realizar labores de inspector y no consta que realizara otro tipo de actuaciones sobre la aeronave que sufrió el accidente. Eso es lo que nos consta en la agencia sobre esta persona. ¿Me queda alguna pregunta? Sí. Me ha preguntado si algo del alquiler de las oficinas de la agencia en el edificio de Mapfre. Sí. Decirle que la decisión se tomó en función del mercado. Nosotros teníamos unas limitaciones de gasto en alquiler que nos había impuesto la Dirección General de Patrimonio y cerca del Ministerio de Fomento, puesto que tenemos una vinculación importante, era el único espacio que podía disponer de esos precios. Nos dieron un precio pues competitivo. Pero vamos, no, es otra empresa, es Mapfre Inmuebles. No entiendo muy bien qué relación puede tener. Sobre el seminario de 2017, efectivamente, era un evento de seguridad. Se abordaban todos los tipos de seguridad en todos los modos de transporte y todos los regímenes de aseguramiento que lleva a cabo Mapfre y me invitaron a hablar del enfoque preventivo. Creo que es importante divulgar el enfoque preventivo en todos los ámbitos. De hecho, hay otras industrias que están utilizando este modelo, copiando y replicando a la aviación, como es la seguridad nuclear y la gestión de hospitales, la sanidad. Lo de que los aviones no vuelen, no recuerdo haber dicho nada así. Lo que sí le puedo decir es que en algo más de 100 años la aviación ha pasado a ser el transporte más seguro que existe. Es el más joven, pero es el más seguro. ¿Y por qué es el más seguro? Porque desde el principio toda la comunidad internacional que trabaja en transporte aéreo se ha preocupado de aprender y de incorporar los errores, de aprender de las equivocaciones. Y eso ha generado que seamos el transporte más seguro. Adicionalmente, y hace 10 años, la agencia España apostó por el enfoque preventivo, que es una vuelta más de tuerca en esa mejora de la seguridad permanente. Y entendiendo que hay autorregulación por parte de las compañías a partir de unos estándares que se le obliga, entendiendo que participan otros agentes, para mí hay uno fundamental, que es la propia inspección del Estado, es decir, la inspección a la cual estamos obligados. Preocupación que sea personal ajeno, a la Administración Pública, lo que se llama, si no me equivoco, expertos técnicos en operaciones de vuelo, contratados por Senasa, a la cual le da el visto bueno, y que no pueden hacer lo que los funcionarios tienen la potestad, que es dar condición de fe pública y valor probatorio a aquello que signan y inspeccionan. Por tanto, no entiendo que en esta estructura tan regulada no se dé cuenta que una pieza clave, yo diría incluso que es la piedra de toque, es la inspección de la Administración del Estado, que les hemos de dar todos los instrumentos posibles. Y uno de estos es lo que el artículo 137.3 de la Ley 3092, de régimen jurídico de las administraciones públicas, les da. Por tanto, ¿por qué se hace esto? Es que no hay técnicos suficientes, o incluso más, si usted ha dicho que es difícil que haya un funcionario que abarque todo el producto, bueno, en muchos ámbitos se especializa en 2 o 3 funcionarios que, trabajando en cadena, aseguran que la inspección está en perfectas condiciones.
Sí, efectivamente. En 2008, cuando se crea la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se intenta crear una agencia que tenga autonomía en su gestión y recursos propios, económicos, pero también humanos. La primera parte de recursos económicos se consigue con la tasa de seguridad aérea a la que me he referido anteriormente. Hay una autonomía financiera suficiente para poder financiar las labores de inspección. Pero la parte de gestión de los recursos humanos no se le otorga a la agencia. Se queda pendiente de un contrato de gestión que no se ha llevado a cabo. Pero ahora tenemos una oportunidad porque la Ley 40 de 2015 ha derogado la Ley de Agencias. AESA va a dejar de ser AESA antes de octubre de 2019 y tenemos un momento fundamental para poder convertirnos en el modelo que nos debemos convertir. Y no hace falta inventar nada. Podemos mirar cómo funciona la Agencia Europea de Seguridad Aérea o cómo funciona la autoridad británica, la CAA, Civil Aviation Authority, por ejemplo, que son referentes en Europa. Estos modelos de funcionamiento se basan en reclutamiento, gestión propia de los recursos humanos mediante reclutamiento de personal por especialidades de manera específica que se integran en la plantilla de la autoridad y con una retención del talento. Uno de los problemas que tenemos en la agencia es que no somos capaces de retener el talento y nuestros inspectores, también formados, acaban marchándose a otras organizaciones, a veces extranjeras, a sector privado, etcétera. Este es el momento, es un momento muy oportuno porque, como digo, dentro de algo más de un año la agencia dejará de ser agencia y nos tendremos que convertir en algo. Y ese algo tiene que ser por ley, según establece la Ley 40/2015. Y yo creo que es el momento de pensar en dar esa evolución a la autoridad, porque no nos olvidemos que el sector aéreo sigue creciendo en nuestro país. El año pasado tuvimos casi 250 millones de pasajeros transitando por nuestros aeropuertos. La complejidad es cada vez mayor. Ahora ya vamos a tener drones volando también. O sea, tenemos cada vez más complejidad en nuestro espacio aéreo. Necesitamos una autoridad que no solo tenga suficiente presupuesto de financiación, que hoy en España lo tiene, sino también una autoridad que pueda gestionar a sus personas. Siguiendo el hilo del que usted dice, y hemos tenido que tardar 10 años. Es decir, han tenido que pasar 10 años para que algo que parece que usted dice muy claro y que hay otras instituciones, la británica, que tienen, ¿se ha tenido que perder tanto tiempo? Esta es una pregunta pertinente, porque hablamos de responsabilidades también políticas. No hace falta que la responda. Yo pienso que autoridades políticas a lo mejor la tendrán que responder. Y hablando de esto, a mí me preocupa un hecho, ¿no? Desconozco cuántos pilotos de transporte de línea aérea con experiencia en la industria son personal propio de AESA. Me parece que el experto, aquel que ha estado comandando aeronaves, que sabe todos los problemas que significa, porque, en último lugar, todo lo que usted ha dicho acaba en el comandante de vuelo. Si ha habido algún problema, acabará en él. Y muchas veces es fácil que sea cabeza de turco, por lo que he visto. Muchas veces se hace fácil que él sea la cabeza de turco. Por tanto, ¿cuántas personas con esta experiencia cuentan ustedes? ¿En propio o externos? AESA Funcionarios. para mí, sí, propio, es decir, formando parte de la plantilla. Funcionarios, ahora mismo, 1. Quería también comentarle sobre lo que ha dicho de los pilotos, que la obligación, yo he trabajado en compañías aéreas en sector privado anteriormente, la obligación de toda la organización, de todas las empresas, de la empresa, del personal de mantenimiento, de todos los responsables de la empresa, es poner el avión en condiciones de vuelo permanentemente, que esté en condiciones de vuelo. Es verdad que los pilotos al final son los que cogen el avión, pero nuestro trabajo, siempre el trabajo es trabajar en equipo y ayudar. Y
nunca deben ser cabezas de turco. Pero igual que digo que nunca deben ser cabezas de turco, y de verdad que siento mucho y estoy pensando en las víctimas, tampoco nos haríamos un flaco favor si porque algo no nos guste lo quitemos de la investigación. Eso sería un flaco favor, porque entonces no estaríamos emitiendo las recomendaciones adecuadas. Sin duda, y si tiene experiencia en compañías aéreas, sabe usted que también hay otros criterios. Uno de ellos es dar beneficios a los accionistas. A nadie se le escapa que no son organizaciones sin ánimo de lucro. Y el gran problema en las empresas aéreas o en cualquier otra empresa es esta lucha dialéctica entre la ética y de la necesidad y los beneficios a compartir. En otras empresas a lo mejor no es tan peligroso. Por eso es extremadamente importante que haya los medios para impedir cualquier mala gestión que pueda tener consecuencias terribles. Y por eso es muy importante la experiencia de aquellos que se han encontrado en esta situación. Y por eso, y no sé si me parece que ya me estoy pasando. Le quedan 15 segundos. Vale, pues, a ver, he mirado el organigrama de AESA, he visto que dependiendo de la directora hay un director de seguridad de aeronaves, del cual depende un coordinador de inspección de seguridad, del que depende un jefe de división de control de seguridad operacional de vuelo. Y me quedo aquí. Se supone que este último debería ser del cual dependa toda la inspección y certificación de operaciones de vuelo. ¿Podría confirmar qué cualificación y experiencia profesional tiene en la industria este jefe de división? ¿Posee la licencia de piloto de transporte de línea aérea y experiencia profesional adecuada? Si no me equivoco, 5.000 horas de vuelo. Ahora mismo no tengo el currículum de esa persona, que es la responsable de la dirección de la división de operaciones, pero sí le puedo decir que es una persona con muchísima experiencia, muy preparada, y no olvide que no es una persona que hace la inspección, gestiona a todo el equipo de inspectores, que son personas multidisciplinares. En nuestras inspecciones no van pilotos por un lado, ingenieros por otro, van en conjunto y analizan todos los elementos de manera conjunta, de forma que evitamos cualquier posibilidad de discrecionalidad en las decisiones. Siempre van equipos, y equipos multidisciplinares, porque la aviación y el vuelo se produce de forma multidisciplinar. Es verdad, como usted dice, que al final está el piloto, pero para que llegue el avión preparado hasta el piloto, han pasado muchas cosas antes. Por eso la inspección es un espejo de lo que ocurre realmente, y no dejamos personas individuales. Pero no tengo aquí el currículum de esa persona, pero le puedo garantizar, y además de reconocido prestigio a nivel internacional. Acabo, he hecho 4 preguntas sobre 12, por tanto le haré llegar lo que queda, pero un elemento claro. Siempre la responsabilidad es de quien dirige. No nos engañemos. No se delega nunca la responsabilidad. Por tanto, es importante saber su calificación. Muchas gracias. Gracias. Antes. La primera es sobre el certificado de aeronavegabilidad de la nave accidentada, que, como sabemos, tenía una extensión de ese certificado que caducaba el 22 de julio. Y existía una segunda prórroga, curiosamente de un mes, cosa que es, corríjame después si me equivoco, pero es bastante atípica, y que expiraba precisamente 2 días después del accidente. Mi primera pregunta es si sabe con qué criterio y en qué condiciones se concedió esa segunda extensión en el año 2008, porque es ciertamente un poco atípica. Bueno, esa extensión está recogida como se concedió en el informe de investigación de la CIA-IAC. Si me permite. Yo en ese momento no
no era la directora, pero sí he recopilado la información al respecto. La aeronave disponía de certificado de aeronavegabilidad, CDA, emitido el 4 de febrero de 2005 con validez hasta el 22 de julio de 2008. Según el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes, leo literal, de acuerdo con los procedimientos de la DGAC, ese año correspondía hacer una renovación completa del certificado. Completa significa que hay una revisión documental, física y en vuelo. No resultó posible llevar a cabo la inspección habiéndose programado su realización para el día 22 de agosto de 2008. Eso es lo que dice el informe. Motivo por el que el certificado fue prorrogado hasta dicha fecha. En el 2008, los certificados de aeronavegabilidad se renovaban anualmente y, de conformidad con las normas válidas en aquel momento, se podía conceder una prórroga de hasta 3 meses. La aeronave tenía el certificado de aeronavegabilidad en vigor, tal y como explica el informe de la Comisión. Respecto a las consecuencias de dejar inoperativo el relé 25 y su relación con el TOWS, yo creo que son a nivel técnico que son cosas muy importantes y que sobre todo en este modelo, en el MD82 que sigue volando, serían temas que tendríamos que saber porque si realmente coincide o no coincide, también puede haber una responsabilidad del fabricante. Yo creo que deberíamos de alguna forma de extraerlo del propio informe o de saberlo. Yo creo que en esta comisión estos son datos que son muy importantes, por eso también se lo pregunto. Quizás no sé si a este nivel también me puede contestar o no, pero creo que son temas relevantes y que son muy importantes porque al final la falta, el desactivar precisamente el TOWS fue lo que hizo que los pilotos no recibieran el aviso de que no estaban en la configuración correcta, con lo cual fue una cadena, como ustedes saben, en un accidente aéreo, en cualquier accidente siempre es una cadena de errores, nunca es por un único factor. Pero desde luego el que estuviera desactivado el TOWS hizo que no les advirtieran que ese warning no funcionara y, por tanto, en el momento del despegue, esa alarma no sonó. Es una alarma que, además, para los que no os conozcáis, suena muchísimo. Es decir, cualquier piloto cuando recibe la alarma del TOWS no despega, aborta el despegue, porque le está diciendo que su configuración de flaps no va a funcionar y, por tanto, no va a tener sustentación, con lo cual el avión se va a caer. Entonces, creo que es algo evidente y es algo fundamental el saber si, en ese sentido, tanto la compañía por un lado como el fabricante por otro, esos manuales recogían este dato. Bueno, según reza en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes y también en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, los mecánicos no desactivaron el TOWS. Y no desactivaron el TOWS. Yo es lo que leo en el informe. En cualquier caso, en realidad desactivaron la sonda de temperatura, que es la que daba error, y el manual recogía que efectivamente con la sonda de temperatura inoperativa se podía realizar el vuelo, porque era verano y era muy difícil que hubiera condiciones de engelamiento. Pero lo que no decía es que afectaba también a un relé que desactivaba el TOWS, y eso fue lo que se investigó porque el mecánico finalmente había actuado de forma correcta, porque en el propio manual no recogía que al desactivar la sonda de temperatura, a su vez, el relé estuviera también asociado al TOWS. Esa era la circunstancia. Yo le leo la conclusión 48 del informe de la Comisión. No se ha podido determinar fehacientemente, en este caso, la relación de la avería por calentamiento de la sonda RAT en tierra con el fallo del sistema TOWS. Yo me remito, es que ya le digo, yo no he participado en la investigación, pero me remito a los informes y también a los autos del Poder Judicial. Lo sé, pero bueno, quiero dejarlo sobre la mesa en esta comisión porque creo que esta comisión precisamente está para eso, para que en ciertas cuestiones que puedan quedar dudas, que las víctimas al menos sepan que se está preguntando por ellas y que bueno, que quizás algún día podamos profundizar más en todo esto, ¿no? Es cierto que si la ayuda en este caso el warning no funcionó, pues también lo quiero dejar patente, ¿no? Muchas veces la responsabilidad es sobre el propio piloto de aeronave como último responsable, porque así es y así funciona. Pero es cierto que bueno, que en este caso creo que lo quería dejar ahí porque ellos sí que no tuvieron la culpa de que ese warning no funcionara.
y efectivamente no funcionó. Con ese warning no hubieran despegado, sin duda. El modelo de aeronave accidentada era ya en el momento del accidente considerado un modelo antiguo. De hecho, este modelo se siniestró en los accidentes previos de Detroit, caso muy similar al de Spanair, en Mali también, y sufrió un incidente grave casi idéntico en Lanzarote. Bien, dijo usted al principio también en su exposición que en España se realizaba al año miles de inspecciones. Sí. ¿Cuántas son documentales y cuántas son de vuelo? Pues no sé si voy a tener ese dato aquí. Bueno, pero ¿sabe más o menos la relación? ¿Son más las de documentales, son menos las de vuelo? La distribución del personal que lleva a cabo labores de supervisión y control, incluyendo las labores técnicas especializadas por sociedades medio propio e instrumental de la Administración General del Estado, son por áreas funcionales. En aeropuertos, el 28,4%. No le estoy preguntando la distribución de personal en el sistema de seguridad. Lo que le estoy diciendo, lo que estoy preguntando es que en el dato porcentual sobre el número de inspecciones, bueno, el dato numérico sobre el número de inspecciones que se hacen al año en el sistema de seguridad español, ¿cuántas son documentales y cuántas son inspecciones de vuelo? Es lo que le estoy preguntando, si se sabe ese número. Y si no, que nos lo haga llegar a la comisión. Esa distribución no, la tengo por ámbitos, pero bueno, todo junto. No se separa no se especifica entre inspecciones documentales y inspecciones de vuelo. Sí, puedo darle ese dato, pero pues lo tengo en la oficina, aquí no lo tengo. Claro. Eso sí se lo puedo dar. Eso le digo, que nos lo haga llegar a la comisión. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y el certificado de aeronavegabilidad, en realidad, ¿qué es lo que... ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que decide el certificado de aeronavegabilidad? Pues es una palabra. Sí. Aeronavegabilidad. Aeronavegabilidad. Es una revisión en un momento determinado, en el momento actual, por la propia compañía, de todos los ámbitos del avión, donde se hacen inspecciones, incluso se puede hacer una prueba en vuelo, etcétera, etcétera. ¿Y tiene supervisión de la Administración? Ahora mismo no. Desde septiembre de 2008 lo que supervisamos son las organizaciones que hacen eso. Pero no se hace en propio, no lo hace la autoridad. No se comprueba que efectivamente lo que dice la empresa es lo que comprobamos que la empresa, los procedimientos que utiliza para hacer esas renovaciones de la aeronavegabilidad son correctos. Comprobamos que el personal que lo hace de esa empresa son personal cualificado para hacerlo y luego muestralmente extraemos formas de cómo lo han hecho y comprobamos que funciona. Sí, ¿conoce usted la circular 1119B? Esta circular fue la que propició la prórroga en el certificado de aeronavegabilidad del avión que se estrelló. ¿Conoce usted esta circular? Bueno, nosotros es que ya no la utilizamos. ¿Ya no utilizan la circular? No, porque como le digo, nosotros desde septiembre de 2008 los certificados de aeronavegabilidad no los emiten las autoridades. Aunque no se utilice esta circular, ¿usted tenía conocimiento de que existía? En su momento, sí. ¿Como AESA? Sí. No, como AESA no. Antes, en mi vida anterior, sabía que se utilizaba esa circular. Vale. ¿Usted sabría, nos puede decir cuándo se publicó, quién la publicó, qué director general de Aviación Civil la publicó? ¿No tiene ningún acceso a ella? Yo esa información aquí no la tengo. No sé si fue... ¿Nos la podría hacer llegar? Sí. Vale. Podemos mandársela, ¿eh? Venga, muchas gracias. Usted seguramente conoce el informe de la CIA sobre este accidente, el A32/2008, y quería saber por qué en el informe de la CIA dice que la emisión del certificado de aeronavegabilidad, que en aquella época no se hace como ahora, sino lo hacía la Administración, que este certificado de la CIA se había emitido el 4 de febrero de 2005. Sin embargo, AESA entregó en el juzgado número 11 de Madrid, que investigó las responsabilidades penales de este accidente, decía que no, que el certificado se había emitido entre el 2003 y el 2004. ¿Usted podría explicar este desfase? Yo creo que lo he comentado antes, el tema del certificado de aeronavegabilidad. No le pregunto por el certificado, sino que, según el informe de la CIA, sí, el certificado se emitió el 4 de febrero de 2005. Pero según la documentación que AESA, que usted era directora también en aquella época de AESA,
según la documentación que le entregó a ESA al juzgado, decía que el informe se había emitido entre el 2003 y el 2004. Pregunto, ¿usted podría explicar cuál es ese desfase, por qué hay ese desfase? No sé lo segundo que me comenta, pero yo los datos que tengo es 2005. Lo voy a comprobar, pero no sé si hay algún error en la transcripción del juzgado. Yo los datos que tengo es 2005. Iba a mirar en el informe de la CIA-IAC. Dice usted que pone 2005, pero yo me parece que antes he mencionado, voy a buscar la información. Sí, aquí lo tengo. La aeronave disponía de certificado de aeronavegabilidad emitido el 4 de febrero de 2005. Eso es lo que dice el informe. No, bueno, es lo que me han preparado. Eso es lo que dice el informe de la CIA. Si quiere, lo que yo pregunto es por la documentación que AESA entregó al juzgado. Bueno, de todas maneras... No sé si puede ser una errata, pero es lo que me han trasladado a mí mi equipo. Ah, vale. Declaraciones que usted hizo en el juzgado número 34 el 2 de febrero del 2011, y leo textualmente que usted dice que los pilotos de SENASA no son funcionarios, pero no realizan inspecciones, no pueden firmar actas de inspección, sino actuaciones materiales propias de la inspección, conforme refiere la ley citada, que es la Ley de Seguridad Aérea de 2006. Que no es cierto que las actas las estén firmando el personal de SENASA, lo que me consta. Si alguien lo hiciera, tendría que tomar medidas. ¿Podría decirnos si mantiene esta misma declaración actualmente? Sí, afirmativo. La Ley de Seguridad Aérea establece en su disposición adicional cuarta que la autoridad, eso fue para la Dirección General de Aviación Civil, que ya funcionaba, pero ahora es para la agencia, podrá contratar a las sociedades instrumentales que estén designadas así como sociedades instrumentales del Estado, podrá utilizar los servicios de esas sociedades para tener personal especializado técnico. Estas personas no son funcionarios. Al no ser funcionarios, no pueden hacer labores de inspección, pero sí pueden hacer actuaciones materiales propias de la inspección. Posteriormente, en el año, creo que fue 2009, se publicó el Real Decreto de Inspección Aeronáutica, el RIA. Si quiere, luego le doy el número del reglamento. Y ahí, en ese Real Decreto, se establece cómo trabaja ese personal externo que no es funcionario con el funcionario actuario, con los funcionarios responsables. Cómo se imbrican todos los equipos de inspección para llevar a cabo todas las actuaciones que tenemos que llevar en la agencia. Bueno, pues sí, como usted dijo antes, uno de los portavoces, no me acuerdo, creo que fue la portavoz, no me acuerdo. Sí, como Ana Brama, sí, como usted dijo antes, en España solo hay un inspector de vuelo. Y, sin embargo, las inspecciones hay que hacerlas y hay que firmar actas. ¿Quién está firmando las actas? A ver, usted, lo que me han preguntado es cuántos pilotos hay funcionarios, pero personal que supervisa las operaciones en vuelo hay muchísimos más. No, estamos a ver, ¿cuántos funcionarios que sean inspectores de vuelo o de operaciones hay ahora en España? Pues eso se lo daremos en un momento. Ahora mismo no tengo aquí el dato, pero son bastantes. A ver si me lo pueden pasar. Si quiere, seguimos y luego le doy el dato. Vale. Que conste que lo que me preguntaron fue piloto, pero hay más personal que trabaja en las operaciones. Funcionarios. Que son funcionarios, efectivamente. No, yo me refiero de vuelo, que son funcionarios de vuelo y operaciones. Pero la operación de vuelo no solo se supervisa por pilotos, se supervisa por otras disciplinas también. No, yo digo, yo hablo de la categoría que le da la función pública y aprobada en oposición. En la documentación que presentó este inspector de vuelo, don Javier Aguado, no se hace referencia en ese escrito de que él hizo una inspección en el año 2007 al avión que se estrelló el 20 de agosto del 2008. ¿Ustedes en ENASA está esa inspección? Yo no le puedo decir ahora si en 2007... lo que sí le puedo decir es que el señor Aguado no es inspector. Bueno,
Eso otra Porque cosa es también que personal laboral. es que eso también me llamó la atención, porque él sacó su plaza en oposición, en concurso de oposición, en el año 85, concurso de oposición restringida, es una posición de funcionario, de inspector de vuelo y operaciones, y además su plaza es verdad que con la legislación posterior quedaba a extinguir, pero claro, queda a extinguir con el servicio del funcionario. Y además él denunció en juzgado, creo que tiene 2 o 3 sentencias en el que el juzgado obliga a Fomento a que le restituya en sus funciones de inspector de vuelo y operaciones, porque lo habían pasado a otra, lo habían puesto por el recursos humanos, lo habían pasado a otra, digamos, a otros trabajos auxiliares, y el juzgado por 2 veces le obligaba a Fomento que le restituyera, o sea, le daba la razón y obligaba a Fomento a que restituyera en sus labores de inspector. Pero bueno, quisiera saber si se conoce en ENASA y si nos la puede hacer llegar esta inspección al avión si tiene estado en el año 2008. Tendré que buscar en los archivos de la antigua Dirección General de Aviación Civil, pero como le digo, lo que consta en la agencia es que este señor no es inspector, nunca lo fue porque nunca fue funcionario. Bueno, pues hay 2 sentencias o 3 donde obliga a Fomento a que se le restituya en sus labores de inspector, ya que él tiene esa condición por plaza, por oposición. Lo desconozco. Yo le digo la época que trabajó en la agencia, él era personal Es que laboral. él se jubiló en el año 2011, Sí. pues llevo 3 años, estuvo 3 en años EASA. estuvo en la agencia y ya le digo que no le podíamos encargar inspecciones porque no podía hacerlas. Bueno, pues, El personal él laboral aporta documentación, hace actuaciones él aporta auxiliares. documentación remitida a usted. En la auditoría de la OASI de julio del 2010, la última pregunta. En la auditoría de la OASI en el julio del 2010, en concreto en el apéndice donde se habla del personal, se dice claramente, esto es dentro de la auditoría, que uno de los agujeros que encuentra, uno de los fallos que encuentra en el sistema de seguridad español es que el personal técnico propio de AESA son funcionarios del Gobierno que forman parte del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos y del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Los requisitos para ello personal incluyen títulos universitarios, pero no incluyen experiencia profesional en este campo, en la industria relacionada. Además, no tiene relación con las actividades que deben certificar y inspeccionar, y además, asimismo, en el programa de instrucción técnica de AESA no contempla la necesidad de compensar la falta de experiencia en la industria. ¿Podría decirnos si esta constatación de la auditoría de OASI de julio del 2010 se mantiene, por el contrario, se ha tomado alguna medida correctora al caso? Sí, ya llevamos varios años que dentro de las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos e Ingenieros Técnicos Aeronáuticos se exigen 3 años de experiencia previa en el sector. Sí, es muy cortita, Sí, portavoz. una porque cortita. está- Por parte de AESA, ¿se ha abierto algún procedimiento de selección de personal para inspectores de vuelo? Sí, se han abierto en los últimos años. Ujú. Para personal de vuelo se refiere a Para pilotos. inspectores de vuelo y operaciones. No existe esa figura, existe piloto. No sé si me pregunta para piloto. Para piloto sí se han abierto varias convocatorias en los No últimos existe años. la categoría ya de inspectores de vuelo y operaciones. No. Hay inspectores de operaciones y vuelo dentro de la agencia que son ingenieros y son pilotos. Hay ingenieros y pilotos. Pero Como inspectores para dar fe. no es que- existe la categoría de cuerpo de inspector. No sé si me pregunta por esto. Sí, es que. Lo que existe es una resolución, según el RIA, el Reglamento de Inspección Aeronáutica, hay una resolución donde hay puestos de inspección Sí. dentro de la agencia, Sí. no personas, puestos de inspección. Y las personas que ocupan esos puestos tienen la formación y la cualificación para ocuparlos y para realizar esas labores de inspección. Pero inspector de operaciones en vuelo, esa categoría, yo como tal, como cuerpo de inspector, no existe, que yo tenga entendido, no me consta. A lo Ya. mejor le estoy...